Mis hermanos, al comenzar este capítulo 19 de Juan, que acabamos de leer ahorita, bueno, ya han pasado varias cosas desde la noche anterior en que aprendieron al Señor Jesús. Mire, la noche anterior, después de que fue apresado nuestro Señor, fue llevado en primer lugar a la casa de Anás, quien era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote ese año. Tal vez la intención de llevarlo primero con Anás era que, siendo un hombre de mucha más experiencia, pudiera arrancar alguna confesión de Jesús para llevarle a la pena de muerte. Sin embargo, bueno, no fue así. Después de eso fue enviado ya a casa del sumo sacerdote Caifás, donde después de interrogatorios y presentar varios testigos falsos, a final de cuentas, mediante un juramento solemne, el Señor confiesa que Él es el Hijo de Dios, cosa que para los judíos pues resulta en una blasfemia, y es una blasfemia suficiente para condenarlo a muerte. Todo eso ocurre durante la madrugada, y una vez llegada la mañana se reúne al Sanedrín, porque resulta que no se podía juzgar a una persona y condenarla a muerte en un juicio en la noche, previniendo un asunto de ilegalidad. La misma ley prevenía esto, así que tenía que ser juzgado durante el día. Se es reunido el Sanedrín para que dé su aprobación a la sentencia por blasfemia que durante la noche habían extraído del Señor Jesús. Y luego, una vez que el Sanedrín ha dado su aprobación, es enviado el Señor a Pilato para que él sea quien autorice la muerte, ya que los judíos no podían aplicar la pena de muerte, sino solamente los romanos. Una vez que nuestro Señor llega con Pilato, Pilato de inmediato, bueno, le somete a un interrogatorio, pero resulta que no encuentra nada de qué juzgarle. Así que Pilato va a intentar en varias ocasiones soltarle, y la primera de ellas es por medio de la costumbre que había en esos tiempos de soltar un preso en los tiempos de las fiestas judías. Pero la gente, el pueblo, movida por los líderes religiosos, deciden pedir que al que se suelte sea a Barrabás y no a Jesús. Y Barrabás era un asesino y un sedicioso. Y mis hermanos, es aquí precisamente donde comienza este capítulo 19, que hemos leído ya una buena porción y del cual vamos a hablar completo de este capítulo el día de hoy. Mis hermanos, por decirlo de alguna manera, es a partir de este capítulo donde el tormento físico de nuestro Señor realmente comienza. Mire, anteriormente ya ha sido abofeteado allá en la casa de Anás, pero bueno, eso no tiene ninguna comparación con lo que se va a narrar en este capítulo 19. Sin embargo, mis hermanos, es importante que ustedes no pierdan de vista que detrás del tormento de Cristo, escuche esto, detrás del tormento de Cristo prevalece la gloria de su persona. Sobre todo, mis hermanos, en estos momentos, porque Él lo había dicho así, porque así había sido planeado desde antes de la fundación del mundo. Mis hermanos, toda su vida, desde el pesebre allá en Belén, se había dirigido a estos momentos. Esta era su hora. Y es sobre todo el apóstol Juan quien nos guía hacia esta realidad. Desde el principio de su evangelio, Juan se encarga de recalcar los dichos del Señor que nos muestran cuál era la visión divina, que el Verbo de Dios había venido
con el propósito de revelar al Padre, sobre todo por su obra en la cruz. Y aquí el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A eso había venido Él, pero sobre todo iba a ser en la cruz donde eso se iba a realizar. Dar a conocer quién era Él y quién era el Padre. Mis hermanos, había llegado el momento máximo de esa revelación e iba a ser en la cruz. Anteriormente se le había sugerido que se diera a conocer. Su madre en las bodas de Caná le había dicho: no tienen vino. Le estaba sugiriendo que se diera a conocer y Jesús dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Cuando los judíos más adelante, en otra ocasión, se escandalizaron de sus palabras e intentaron aprenderlo, a agarrarlo, a arrestarlo, ellos simplemente no pudieron. Y Juan dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Esto no fue una sola ocasión, sucedió varias ocasiones. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Juan se encarga de repetir esto una y otra vez. Mire, cuando el Señor Jesús habla acerca de su hora, Él se refiere tanto a la hora de su muerte como a la hora de darse a conocer y dar a conocer a su Padre. Escuche las mismas palabras del Señor Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Ser glorificado, mis hermanos, significa ser manifestado, ser dado a conocer, y por lo tanto, en base a ese reconocimiento, ser exaltado. Ahora, es interesante, por supuesto, ver que Juan marca un contraste muy marcado entre la idea humana de ser exaltado y la idea divina acerca de lo mismo. Mientras que para los hombres, ser glorificado tenía que ver con bienes materiales, con poder, con un reino, etc. Para Dios y para Jesús, el Hijo de Dios, ser glorificado tiene que ver con morir en la cruz. ¿Por qué esto es así? Mis hermanos, esto es así porque el plan eterno era ese: que el Hijo de Dios fuera revelado como el Salvador de los hombres y por lo tanto glorificado o reconocido por toda la eternidad como tal. El Hijo de Dios va a ser glorificado toda la eternidad por sus criaturas en base a la obra que Él hizo en la cruz. ¿Sabe? Por eso las marcas de su tormento el Señor las lleva para siempre. Dice el apóstol Juan allá en Apocalipsis: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Esa última frase, como inmolado, quiere decir que traía las marcas de su sacrificio. Esas marcas el Señor Jesús las llevará por la eternidad, porque el plan de Dios era que Jesucristo fuera reconocido por la eternidad como el Salvador de los hombres. Eso, mis hermanos, tiene una explicación. Esto es porque el Padre, desde la eternidad, le había otorgado un regalo al Hijo para honrarlo. Ese regalo, mis hermanos, era una multitud
de las criaturas de Dios, era una parte de la humanidad que el Hijo mismo salvaría por su propia sangre, por su propia muerte, para que ese grupo de criaturas, de hombres redimidos, le glorifiquen por la eternidad. ¿Había escuchado usted eso? ¿Sabía que usted y los que han creído en Cristo son un regalo que el Padre hizo a su Hijo? Jesucristo dice lo siguiente: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. De manera, mis hermanos, que Dios el Padre tiene un propósito: honrar al Hijo. Y el Hijo tiene en mente solamente una cosa: glorificar a su Padre. Y el plan es realizar todo esto por medio de la cruz, salvando a esos hombres que el Padre había dado a su Hijo. Escucha las maravillosas palabras de Jesús. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Mis hermanos, esta es la manera que tenemos nosotros que entender la cruz según Juan. Porque si solamente nos quedamos con la visión mundana de un hombre que fue hecho prisionero y que fue arrastrado a una serie de tormentos y a una muerte horrible, entonces nos estamos perdiendo de todo lo importante. Para Cristo la cruz era glorificar a su Padre, darlo a conocer entre los hombres, cumplir el propósito eterno. Y en el Hijo de Dios, no hay nada más gozoso que poder hacer eso mismo. Por eso el escritor de Hebreos, tomando esta misma visión, dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Para Jesucristo, ir a la cruz era ser glorificado, era cumplir la voluntad del Padre, era glorificar a su Padre, y ninguna otra cosa en el mundo podía darle más gozo a su corazón. Mire, yo sé que la cultura en la que vivimos, y que es muy fuerte, de alguna u otra manera ha metido en nuestra cabeza mirar la muerte de Cristo como un asunto triste, como un asunto de un tormento terrible para Él, y hasta no dudaría en decir que cuando venimos a este culto
traemos una especie como de disposición a la tristeza. Sabemos que cuando llega el domingo de resurrección nos vamos a poner contentos, pero el día de hoy hay que venir tristes. Pero para Jesucristo la cruz era un gozo puesto delante de Él. Mire, Jesucristo, el Hijo de Dios, tuvo el control de todas las cosas desde el comienzo. Él determinó cuándo había de cumplirse su hora en armonía con la voluntad de su Padre. Y cada paso, mis hermanos, que tuvo lugar camino a la cruz, fue determinado por Él. Él no está en las circunstancias en las que vemos en este capítulo, porque los hombres lo hayan llevado allí en contra de su voluntad. Más bien Él está donde Él mismo había determinado estar para cumplir la voluntad de su Padre y consumar el plan eterno. Ese era el gozo de su corazón. Bajo esa perspectiva, mis hermanos, escuchen otra vez este capítulo 19. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: «Salve, Rey de los judíos», y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: «Mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él». Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: «He aquí el hombre». Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: «Crucifícale, crucifícale». Pilato les dijo: «Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él». Los judíos le respondieron: «Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios». Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte?». Respondió Jesús: «Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene». Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: «Si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone». Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: «He aquí vuestro rey». Pero ellos gritaron: «Fuera, fuera, crucifícale». Pilato les dijo: «¿A vuestro rey he de crucificar?». Respondieron los principales sacerdotes: «No tenemos más rey que César». Mis hermanos, el Señor ha dirigido todo hasta aquí. Él está cumpliendo el propósito de su Padre, y a Él no le da más gozo otra cosa sino hacer eso, cumplir la voluntad del Padre. El Padre ha decidido honrar al Hijo de esta manera, y eso es lo que ahora está siendo llevado a cabo. Si esta lectura la vemos de otra manera, estamos errando la visión del Evangelio. Dios quiera que... Juan, mis hermanos, pone atención a 4 cosas en su narración de la crucifixión del Señor. Mire, número 1, a la causa de su muerte que estaba escrita y que fue puesta encima de la cruz. Número 2, a la repartición por medio de suertes de sus vestidos entre los soldados. Número 3, al encargo de su madre a Juan, el discípulo amado. Y número 4, a la consumación de su propósito al dar por terminada su obra. Déjeme hablarle rápidamente de estas 4 cosas. Mire, para Juan es de suma importancia destacar cuál fue la causa por la que Cristo fue crucificado. Mire, era lo que se acostumbraba entre los romanos cuando crucificaban a alguien, escribir la causa
de la pena de muerte. Sin embargo, en el caso del Señor Jesús, no fue hallado en contra de él nada, ninguna causa. Después de haberle examinado e interrogado, lo cual sin duda, mis hermanos, nos recuerda que aquel que está en la cruz es el Cordero sin mancha alguna, provisto por Dios para llevar sobre de sí los pecados de la humanidad. Los dos hombres que fueron crucificados con él en aquella ocasión llevarían su propia inscripción, que sin duda, mis hermanos, diría ladrón. Porque el evangelista Marcos nos dice, crucificaron también con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Así que el evangelista nos dice la causa por la que aquellos dos murieron, y era porque eran ladrones. Eso era lo que estaba escrito. Pero en el caso del Señor, Pilato se había tomado la molestia de escribir una causa totalmente distinta a todas las que se hubieran visto, y además en 3 idiomas: hebreo, griego y latín. Dice Juan, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Ahora, hay que decir que esto era un insulto para los líderes judíos. Pilato lo había pensado, ideado la manera de insultar a aquellos hombres judíos revoltosos. Era un insulto para ellos. Cada palabra de ese letrero era una ofensa para ellos. A Jesús, el hombre al que ellos odiaban, a su nombre se agregaba el distintivo de que era nazareno. Y eso era para ellos algo despreciable. Como ya lo hemos mencionado antes, para los religiosos judíos, los galileos eran gente que no valía la pena. Nada bueno podía salir de allí, de Galilea, habían dicho. Ahora, Nazaret era una aldea de Galilea, y por tanto la opinión era la misma para todos los que eran judíos. Mire, Natanael, cuando conoció a Jesús, Juan nos cuenta lo siguiente. Dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Así que el nazareno que más odiaban también era mencionado como rey en aquella tabla en la que Pilato había escrito: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Eso ellos no lo podían tolerar. Así que de inmediato fueron a reclamar a Pilato, pero él se negó a cambiar lo que allí había escrito. Mis hermanos, ni Pilato ni los judíos creían que Jesús fuera rey. Para ellos todo era una burla. Pero aquí, mis hermanos, está lo irónico del asunto, que Jesús sí era rey. No solo es el rey de los judíos, su Mesías, él también es rey de reyes y señor de señores, como lo revela Juan allá en el Apocalipsis. Y delante, mis hermanos, de ese nombre que aparecía en esa tabla escrita sobre la cruz, reconociendo su título real, la Escritura dice que un día se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y mis hermanos, en este hecho histórico que nos narra Juan, simplemente vemos una pequeña muestra de eso. Que aquel que en ese entonces era el representante del poder y de la justicia humana, es decir, Pilato, al final terminara proclamando la realeza y el señoría de Cristo.
Mire, Jesús unos días antes había dicho: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Es en la cruz, mis hermanos, donde Jesús es reconocido como Rey. Además, como él mismo lo dijo, también como Salvador de los hombres. Porque él había dicho, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La segunda cosa, la repartición de los vestidos del Señor entre aquel grupo de soldados romanos. Esa es otra de las cosas a las que Juan pone especial atención. ¿Por qué será que Juan, de entre todas las cosas que pasaron, introduce este suceso? Mis hermanos, porque esa es una profecía hecha por David cientos de años atrás. El Salmo 22, 18 dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. De manera sutil, mis hermanos, sin mencionar que también era una profecía, Juan también nos había informado que Jesús fue crucificado entre dos ladrones. Isaías había dicho: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Dos profecías que introduce Juan en este momento, porque para él nada de lo que está sucediendo ahora está en el poder de los hombres, sino en el poder de Dios. Aquellos soldados hacen lo que para ellos era su costumbre: repartirse las ropas de los crucificados. Básicamente, mis hermanos, eran las sandalias, el lienzo que utilizaban para cubrirse la cabeza, la cinta para ceñir la túnica y la túnica misma. Eso era lo que se repartían. En aquella ocasión, la túnica era de una sola costura, por lo cual, sin pensarlo, sin tener ni siquiera idea de lo que estaba pasando, echaron suertes para no partirla y determinar quién se iba a quedar con ella. Pero de esta manera, sin ellos saberlo, estaban cumpliendo paso a paso lo que Dios había determinado. Así que, mis hermanos, en la visión de Juan, el Señor Jesús no solamente es proclamado Rey, aún por los pecadores, sino que además está siendo identificado a través del cumplimiento de las profecías como el escogido de Dios para la salvación de los hombres. Hay una tercera cosa que menciona Juan: el encargo que hace el Señor de su madre a su discípulo. También es un asunto que menciona solamente Juan, y él lo considera importante. ¿Por qué? ¿Por qué en este momento? Dice: allí estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Mis hermanos, el cuidado de Jesús hacia los suyos fue muestra de su profundo amor. María era viuda. Sin embargo, tenía más hijos y esos hijos la sostenían. Pero esos otros hijos, aparte del Señor Jesús, no creían en Él. Y por decirlo, mis hermanos, de otra manera, ellos no eran parte de la familia espiritual en ese momento. Así que el Señor, desde la cruz, encomienda a Juan, el escritor de este evangelio, que él asuma el lugar de hijo y se encargue de proteger a su madre, de sustentarla. Mis hermanos, este acto nos muestra que el Señor se hace cargo de todas las cosas
sin importar las circunstancias y más cuando se trata de los suyos. Pero también, mis hermanos, este acto tal vez de menor importancia a comparación de todo lo que está sucediendo, nos muestra que cada acto en la vida del Señor fue cumplido y que Él fue perfecto en todas las cosas sin faltar una sola. No queda un cabo suelto, no quedó ni una cosa sin cumplir, sino que hasta el final el Señor estuvo dirigiéndolo todo hasta terminar su obra en todos los sentidos. Así que en esta narración de Juan, mis hermanos, una vez que se han cumplido todas las cosas que el Señor había planeado en su vida terrenal, ya no queda nada más sino entregar su vida en manos del Padre. La consumación de su propósito se nos muestra con estas palabras. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Mis hermanos, el Señor había dicho con anterioridad, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. De manera, mis hermanos, que el acto de la muerte en el Señor es un acto de obediencia hacia su Padre. Ciertamente nadie podía quitarle la vida como Él mismo lo demostró, sino que honrando a su Padre hasta el fin y cumpliendo el propósito eterno, Él mismo entregó su vida cuando ya había terminado todo lo que tenía que hacer. Mis hermanos, al ver la muerte de Cristo, sin duda que el morir toma una significación diferente. Que todos, mis hermanos, que todos pudiéramos vivir y morir así, habiendo honrado en obediencia a Dios en todos los aspectos. Pero mis hermanos, hablando del Señor Jesús, su vida y su muerte están más allá de toda comparación. Porque Él estaba honrando a su Padre, pagando por el pecado de todo el mundo. Porque también de esta manera Él estaba llevando a la gloria a aquellos que el Padre había entregado en sus manos. Consumado es, dijo el Señor. Todo está cumplido, todo está pagado. El propósito eterno se ha llevado a cabo. Mire, Juan nos narra algunos eventos que sucedieron después de la muerte de Cristo. Y mis hermanos, tienen que ver sobre todo con el resultado de la muerte del Señor. Sus enemigos tal vez pensaron que una vez muerto habían acabado con el problema. Que una vez que lo habían puesto en la cruz y le habían quitado la vida, según ellos, pues ya todo iba a quedar en el olvido. Pero Juan nos había dicho desde el principio que las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Y esas palabras, no prevalecieron contra la luz, implica que las tinieblas quisieron tragarse a la luz, pero no pudieron, no prevalecieron contra ella. El Señor es la luz del mundo y aún, o sobre todo, estando muerto, esa luz iba a brillar con más intensidad.
Y ahora comenzamos de inmediato a ver los resultados de la muerte del Señor. Nos dice Juan que los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Ahora Juan registra esto, y a lo largo de todo su evangelio él se ha referido a ese grupo enemigo de Jesús como los judíos. Hay quienes dicen que Juan, de hecho, parece que tiene cierto desprecio hacia ellos. De aquí se vuelve a mencionar a este grupo viniendo y diciéndole a Pilato que quite de ahí los cuerpos, porque ya va a ser el día de reposo, faltaba muy pocos minutos para que comenzara el día de reposo, y no fuera que se vayan a contaminar dejando esos cuerpos allí. Eso es una vil hipocresía. Así actúan los religiosos, con apariencia solamente. Que no se fueran a contaminar, acababan de matar a su propio Mesías. Y entonces vinieron los soldados, y según la costumbre, cuando se quería acelerar la muerte de los crucificados, tomaban un mazo de hierro y quebraban los huesos de los que estaban en la cruz. De esa manera, mis hermanos, no solamente provocaban un derramamiento más de sangre, sino que además impedían que los que estaban puestos ahí en la cruz pudieran sostenerse, de manera que sus brazos colgaban, o sostenían más bien el cuerpo que colgaba, y eso precipitaba la muerte por asfixia de los que estaban en la cruz. Sin embargo, dice Juan que cuando llegaron con el Señor, le vieron que estaba ya muerto, de manera que no quebraron sus huesos. Y eso fue para que se cumpliera una profecía. Esa profecía, mis hermanos, está allá en el Salmo 34. Y ahorita se las voy a leer, pero yo quiero comentarle antes otra cosa. Dice Juan que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. E inmediatamente Juan añade, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Así que Juan está contemplando, porque él estaba ahí al pie de la cruz, estas cosas. Y cuando ve esas dos cosas, que al Señor no le quiebran las piernas, porque ya está muerto, y el soldado clava aquella lanza en el costado del Señor, y la opinión de los expertos es que fue una herida profunda, que pudo haber llegado hasta el corazón, o por debajo del plexo del Señor. Cualquiera que hubiera sido de las dos, dice Juan que salió sangre y agua. Y eso, mis hermanos, simplemente demostraba que él estaba muerto. Si él hubiera estado vivo, hubiera salido sangre a borbotones, pero no sangre y agua. Ya estaba comenzando a separarse la sangre del suero. Así que estaba muerto. Y Juan, cuando ve esto, se maravilla, al grado que dice, es verdad, el que da testimonio de esas cosas lo vio y es verdad. Y yo lo registro aquí para que ustedes crean. Ahora la pregunta es, ¿por qué Juan está tan maravillado por esto? Bueno, a continuación dice, versículo 36, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura que dice, mirarán al que traspasaron. Ahora yo quiero que escuche la profecía del Salmo que tiene que ver con que a Cristo no se le quebraron los huesos. Y entiéndala a la luz de lo que Juan estaba mirando allí. Y se va a dar cuenta por qué se maravilló Juan. Dice este Salmo, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad,
y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Así que Juan, estando allá al pie de la cruz y viendo esto, inmediatamente recuerda la profecía y entiende lo que está pasando. Que Dios ha llevado a cabo su obra. Y mediante la muerte de Cristo, los malos, los impíos, ya están siendo condenados. Pero aquellos que son justos, los que creen, no serán condenados, sino que su alma ha sido redimida. Y el Salmo utiliza específicamente esa palabra, redimida, ha sido comprada. Ha sido pagado un precio y su alma ya es ahora del Señor. Así que aquellos religiosos metidos en sus rituales, aparentando, ya eran condenados. Y los que eran de Cristo ya habían sido salvados. Y Juan lo está viendo y se maravilla de eso. Y además Juan ve otra cosa cuando traspasan el costado del Señor. Una profecía que está allá en Zacarías capítulo 12, donde se habla del pueblo judío, que en el futuro, cuando Cristo regrese, y eso anuncia su resurrección, cuando Cristo regrese a la tierra, el pueblo judío lo mirará y lo va a identificar por las marcas que él traiga en su cuerpo. Mirarán al que traspasaron y llorarán como se llora por un hijo primogénito. Y Juan sabe que ahora el pueblo ha rechazado al Mesías, pero en el futuro ese pueblo se va a arrepentir y va a llorar y entonces lo van a aceptar. Y Juan ve eso. En cuando Cristo ha muerto, comienza a tener consecuencias la muerte del Señor. Y Juan no puede sino maravillarse de esa situación. Pero además se nos cuenta una cosa más, el asunto de su sepultura. Y dice en esta parte el apóstol, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió, entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Y tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según la costumbre de sepultar entre los judíos. Mis hermanos, a consecuencia de la muerte del Señor, de aquellas cosas extraordinarias que habían sucedido en ese momento, se oscureció la luz del sol, se partieron las piedras, todo lo que había pasado, ahora aquellos que antes habían escuchado, pero que tenían miedo, que habían sido tímidos, que habían sido indecisos, ahora se atreven. Y entonces 2 que eran probablemente miembros del Sanedrín salen y se manifiestan como discípulos del Señor. Porque ¿quién puede, mis hermanos, permanecer neutral ante la muerte de Cristo? ¿Quién puede, habiendo escuchado todo esto o habiéndolo visto, permanecer neutral? No puede nadie, mis hermanos. Y en estas breves horas el Señor se ha llevado a 4 personas a la gloria a causa de su muerte. Aquel ladrón que estaba crucificado con él, aquel centurión que reconoció que era el Hijo de Dios, y estos 2 hombres inmediatamente salen de su vergüenza, de su timidez, se atreven a hacer algo que los podía condenar a muerte, porque los identificaban como discípulos del Señor, pero van sin temor y piden el cuerpo de Cristo. Y entonces lo entierran. Y dice aquí la Escritura que llevaban como 100 libras, esto equivalía, mis hermanos, a más de 50 kilos de especias. No sé cómo las llevaron cargando, pero al Señor lo sepultaron. Y Juan se encarga de decir esto porque nos va preparando para lo que viene.
cómo sepultaban a los muertos. Era una sábana que llegaba desde el cuello hasta los pies. Ponían en el cuerpo un ungüento, una especie de gel que era la mirra. Después las especias, que eran hierbas secas, las espolvoreaban y le daban una vuelta al cuerpo para que se enrollara en la sábana. Después le ponían otro tanto de aquella mirra, de esa especie de ungüento, más hierbas, y le daban otra vuelta, hasta que aquel cuerpo quedaba así como las momias que ven en las películas. Y después de eso solamente se cubría con un lienzo aparte la cara, y dice la Escritura que le pusieron en un sepulcro nuevo. Y aquí Juan nos hace un guiño. Dice que aquel sepulcro estaba en un huerto. Y sin duda que eso nos lanza inmediatamente, mis hermanos, hasta el huerto de Edén. Aquel pecado que había entrado por Adán en el huerto de Edén, en este momento, mis hermanos, estaba hallando su solución, el remedio, el triunfo de la vida sobre la muerte, de la justicia sobre el pecado, y era solamente un asunto de horas y el Señor se iba a levantar de entre los muertos, pero eso le veremos para la próxima predicación. Hasta aquí, mis hermanos, la situación. Yo les exhorto a que reflexionemos en esto. No sé si usted hasta este momento ha sido tibio, si hasta este momento ha estado con un pie en el mundo y con el otro pie tal vez queriendo entrar a la iglesia y nunca se ha atrevido. Si no lo hace, déjeme decirle que la muerte de Cristo ya ha determinado que el juicio venga sobre los que le rechacen. Pero por otro lado, también esa misma muerte ha determinado que aquellos que creen sean salvados y transformados en su manera de vivir. Siempre lo hacemos, mis hermanos, porque eso es lo que tenemos que hacer. Cada oportunidad que tengamos, tenemos que decirlo, tenemos que repetirlo. Si usted no ha dado el paso hacia el nuevo nacimiento, hacia su transformación, hágalo. Cristo murió para eso. De nada sirve ser religioso y guardar las apariencias. Más vale que se ponga cuentas, porque el Señor murió para salvar a unos, pero también para condenar a otros. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, porque tu palabra, Señor, nos muestra la obra maravillosa, extraordinaria que realizaste, Padre, a través de la vida de tu Hijo Jesucristo. Porque, Señor, su vida no fue una vida de tristeza, no fue una vida, Señor, de depresión. Su vida fue, Señor, sin duda grata delante de ti, consumada, Señor, en todas las cosas que se había propuesto desde antes de la fundación del mundo. Padre, su obra en la cruz simplemente es la manera de revelarse a los hombres, Señor. No hay otra manera de ver a Cristo, sino de verlo como Señor y como Salvador. Si hay, Padre, alguna otra visión, sin duda que es errada, y nosotros te rogamos, Señor, que el día de hoy podamos verlo de esa manera, porque Él ciertamente es nuestro Salvador, pero también es nuestro Señor. Y si hay alguien aquí, Padre, que no lo mire de esa manera, yo te ruego que redarguya su corazón. Porque, Padre, quien no ve de esta manera a Cristo, sin duda va a la perdición. Y su vida no es transformada, sino que permanece en pecado. Gracias, Señor, porque nos has hecho, Señor, parte de tu familia. Porque, Señor, nos has hecho propiedad de tu Hijo Jesucristo, lo cual, Padre, es el privilegio más grande que nadie pueda tener. Hoy te lo agradecemos nuevamente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.